Muy buenos días a todas las personas que están conectadas desde el Facebook del CIFU, de parte del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades. Es un honor presentar desde el Grupo de Estudios Africanos y Afrodescendientes este conversatorio titulado Representación en las Artes y la Cultura. Desde el GEA, parte de nuestros objetivos es generar diálogos, debates que permitan expresar nuestras experiencias, investigaciones, publicaciones, actividades, favoreciendo el pensamiento crítico de cada sujeto o sujeta, esperando siempre que esto genere el deseo y la acción hacia la transformación social. Reconociendo la importancia y el impacto que tienen las distintas formas de representación en las comunidades, en la vida diaria, y que a su vez estas representaciones pueden perpetuar el pensamiento hegemónico, es importante destacar el papel de las artes en las sociedades y su influencia para desarticular estos discursos, estas prácticas dominantes, y también destacar que no es fácil producir arte y estar en todos los espacios visibles. Esta mañana está con nosotros el doctor Giovanni Bellucci. Es doctor en estudios de la sociedad y la cultura, magíster en sociología por la Universidad de Costa Rica, licenciado en sociología, profesor de segunda enseñanza por la Universidad de Panamá, y actualmente labora en la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad Técnica de Costa Rica como coordinador del Programa Institucional de Formación Humanística, y que para esta actividad nos brindó su apoyo, dándole pues más publicidad en Costa Rica para que más personas pudieran estar con nosotros esta mañana presentes. Le paso la palabra al profesor Giovanni. Bienvenido y adelante. No, buenos días, es un honor que ustedes nos den la oportunidad de aprender con ustedes esta mañana. Quiero saludar especialmente a Nash como coordinadora del Grupo de Estudios Africanos y Afrodescendientes, felicitarla por esta actividad, al CIFU por la iniciativa. Un saludo fraternal a Olmedo, a Abdiel, y también con mucho cariño, con mucho aprecio para Gianna, para Alina, para Ana Javier, que se nos va a unir dentro de un rato. Yo quiero decirles que para nosotros estos temas son muy importantes para el programa de humanidades de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, porque nos reconocemos como países pluriétnicos, multiculturales, y los intentos de imponer una identidad nacional generalmente tienden a subalternizar a las diversas culturas. Somos parte integrante, o que son parte integrante de nuestros países. De ahí el reconocimiento de estas identidades diversas. Una misma persona puede pertenecer a diferentes grupos sociales, a diferentes colectivos, y por lo tanto compartir diversas identidades. De allí que, y bueno, y si hablamos del caso de las culturas afrodescendientes, tenemos que decir, se trata de culturas imbricadas de forma indisoluble en estos países, en esta región del mundo, porque hay un efecto de hibridación cultural que lo que ha aportado son realmente productos maravillosos en términos de las expresiones artísticas. Eso lo vamos a ver esta mañana con las compañeras invitadas. Acá en Costa Rica, el 31 de agosto se celebra el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense. Lo celebramos, por supuesto, pero decimos no es suficiente. Hay que evitar la folclorización, que es una forma de subalternizar también las culturas diversas. Pero bueno, lo reivindicamos porque es una oportunidad de colocar en la agenda estos temas. Entonces, de manera fraternal, les digo bienvenida a esta actividad, y ojalá podamos compartir otras en los tiempos venideros. Desde ya les auguro un éxito garantizado para esta actividad.
Con mucho aprecio. Adelante. Muchas gracias, profesor Giovanni, por sus palabras. Y en efecto, para esta actividad el día de hoy tenemos a dos expertas profesionales en materia, a la compañera Diana de Dier. Ella es artista visual que mediante collages de técnica mixta y composiciones digitales, su obra investiga las experiencias de migrantes afrocaribeños en la zona canalera, segregada a principios del siglo XX. Su trabajo reconstruye situaciones a partir de archivos fotográficos, relatos, fotos y documentos familiares con el fin de generar discusiones sobre la memoria, la identidad y la representación. Estudió artes visuales en la Universidad de Panamá y ha mostrado su obra en el Salón Degli Incanti, SMV Gallery en Nueva York, el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, entre otros. Bienvenida, Diana. Y a la compañera Ana Javier, que es artista multidisciplinaria, ilustradora freelance hace 6 años, es videógrafa, diseñadora, hace diseños de afiches, ilustraciones explicativas y gráficas animadas, es licenciada en arte visual y cineasta en formación. Vamos a iniciar este espacio dándole la bienvenida a las compañeras. La compañera Ana Javier está por conectarse con nosotros en unos minutos, así que vamos a iniciar dándole la palabra a la compañera Yana con esta primera pregunta, que nos expliques cómo es tu proceso artístico, en qué te inspiras para crear tus obras de arte. Adelante, Yana. Buenos días y muchas gracias por la invitación, Nash. Mi trabajo se inspira, bueno, básicamente en la experiencia de personas que migraron de las Antillas a Panamá durante la construcción del canal. Me interesa más que nada la experiencia femenina durante la época y también la experiencia de los descendientes, las descendientes de personas que migraron del Caribe, de negros afroantillanos. Todo inicia por mi interés en encontrar una manera de documentar o más bien interpretar las experiencias de mi bisabuela. Ella llegó a Panamá a principios del siglo XX, alrededor de 1907, 1908. Una vez que mi bisabuelo regresó de Panamá, regresó a Barbados a buscarla y a traerla a Panamá. Y empezaron su vida aquí. Entonces, al escuchar esas experiencias desde el punto de vista de mis tías abuelas y mi abuela, porque a mi bisabuela nunca la conocí, empezó el interés y las preguntas sobre qué pudo haber pasado durante esa época y qué pudo haber motivado no solamente a ella, pero a otras mujeres de venir a Panamá, especialmente un espacio, un país, un lugar tan nuevo y tan ajeno, tan extraño. O sea, ¿qué te motivaría a dejar tu familia, a dejar todo y empezar de cero en un país extraño? Y bueno, a raíz de esas preguntas, esas interrogantes, empezó la motivación de encontrar una manera de comunicar, no tanto documentar lo que pasó durante la época, pero más bien comunicar cómo me hacía sentir al escuchar estas historias y también tratar de ponerme en los zapatos de ellas, tratar de interpretar qué fue vivir durante esa época, que no pudo haber sido fácil, qué experiencias se pudieron generar entre esos intercambios entre diferentes islas, porque sabemos que no solamente vinieron negros afroantillanos de Barbados, fueron de Jamaica, Martinica, Curazao, de casi todas las islas del Caribe, y son todas esas experiencias y culturas que vienen a Panamá y se mezclan, y me interesa mucho tratar de entender
qué tipo de interacciones e intercambios ocurrieron durante esa época. Y la obra, al inspirarse en eso, ¿no? En esas experiencias, me ha parecido que el medio más apropiado para interpretarlo es el collage, porque básicamente es una combinación de diferentes fuentes y diferentes materiales para crear una nueva narrativa. Y básicamente el trabajo que estoy creando son historias nuevas, no necesariamente una documentación de qué fue lo que pasó. También es mi interpretación de lo que pasó y también considerar las posibilidades, o sea, pensar en las posibilidades de las experiencias, más bien documentación de lo que pasó durante la época. Y si la obra es una manera como de hacer paz también con lo que no sé, porque hay mucho de la época que no conozco, hay mucho de mi bisabuela que tampoco conozco, desconozco mucho o sea, no tengo esa, digamos, esa versión de ella en primera persona de qué fue lo que pasó y cómo se sintió y cuáles fueron sus experiencias, así que mucho es desde mi perspectiva, mi interpretación de lo que ocurrió y también pensar en las posibilidades, porque aun cuando durante esa época tiendo a romantizarlo en la obra de cierta manera, esto no es para, como quien dice, borrar las experiencias negativas, la discriminación, el racismo y toda la muerte que hubo durante la época, pero sí pensar en las posibilidades, considerando que muchos somos descendientes de ellos y al final del día hay muchas historias de resiliencia y eso es lo que más me interesa, ¿no? Buscar una manera de enaltecer la experiencia y también representar a las personas de una manera positiva, que no sea la mirada masculina ni la mirada ajena, pero sí desde una perspectiva de respeto y de amor, porque obviamente son familiares en muchos casos y conocidos y descendientes de conocidos. Así que sí, el trabajo se inspira más en las posibilidades de que en qué pasó tal cual, en los hechos, ¿no? Históricos. Y mira, mientras te escucho, me surge la pregunta, ¿es fácil el acceso a presentar estos trabajos en los museos? Bueno, lo de fácil, lo difícil, bueno, mi respuesta no es tan directa como me gustaría, porque mi experiencia sí siento que ha sido bastante, no diría que he tenido suerte, pero sí, no es algo que pasa usualmente. El mundo del arte, como, bueno, no sé si conocen, o sea, no es tanto de conocerse tan ampliamente, pero no es tan fácil llevar trabajo a instituciones como galerías o espacios como museos. Y en mi caso no ha sido fácil, ha sido un camino largo, pero bueno, ha sido persistente, un poco necia también, porque sí es el espacio donde me gustaría ver mi obra. Y creo que con el tiempo he logrado visibilizar el trabajo al punto que aparentemente, visto desde afuera, se ve muy, muy fácil el recorrido que se ha dado, porque ha sido muy, como te digo, ha sido muy consistente la manera como el trabajo se ha ido moviendo de un espacio al otro, pero realmente no ha sido fácil. Simplemente es más bien que creo que soy muy persistente y un poco necia en la manera de trabajar y no me rindo fácilmente, pero sí ha sido un camino un poco con todo de que han habido tropezones, ha sido como te digo, un camino de mucho aprendizaje, mucho crecimiento, y sí he tenido no la suerte, porque realmente no ha sido suerte, pero sí he tenido la oportunidad de mostrar el trabajo en espacios que yo no hubiera pensado que hubieran llegado, y tampoco tan rápido, pero sí, se ha dado. Pero sí no es fácil, honestamente, no es fácil. Es mucho de conexiones. Lo que pasa también con el mundo del arte es que es un mundo de conexiones, y
un mundo relativamente cerrado, entonces como que las cosas se dan porque si estás aquí y alguien ve el trabajo, como que te van recomendando y se va dando como que este movimiento que no tiene sentido necesariamente porque desde afuera uno no sabe cómo funciona, pero una vez que empieza es como un momentum, como una bolita de nieve que empieza a hacerse más grande y ya después como que tiene ya una vez que empieza como que no hay manera de pararlo, pero no ha sido fácil. A contestar tu pregunta, no ha sido fácil. Yo supongo que no ha sido fácil, por supuesto, y como mujeres se nos dificulta, y como mujeres negras y toda la carga. Y esto me lleva a preguntarte, ¿no? Desde tu experiencia, ya es una pregunta más formal, ¿el arte ha tenido presente a las mujeres negras como artistas y a las mujeres negras como objeto creativo? O sea, ¿de qué manera ha sido la representación? Después que Yana responde, no sé, Alina, ¿querías hacer un comentario en este momento? Sí, antes felicitar a Yana en primer lugar. Yo recuerdo hace ya algunos años atrás, ya Yana era Yana y yo era la que me acercaba a conocerla de a poquito, pero saltos cualitativamente importantes en su producción artística y por eso yo me siento muy orgullosa de conocerla. Gracias. Y otra de las cosas en el tema que nos convoca hoy, me llama mucho la atención que en todo lo que Yana ha expuesto, me encanta que ha hablado como lo que es una profesional del arte, ha hablado de cómo se acerca a su producción, de cuál es el objeto y móvil de su producción. Y en ese sentido, es algo que a mí me parece que tenemos que rescatar en este mes que hablamos de la etnia negra. ¿Cómo queremos ser representados? ¿Y qué significa ser representados? O sea, me parece genial que Yana haya descrito su obra como su obra, sin aludir a que es una obra de una mujer negra. Y me encanta mucho más que habla sobre la realidad de una cultura, de una población migrante que llega aquí con expectativas, con un camino difícil, como lo es para cualquier grupo migrante, con expectativas, con anhelos, con la salida del grupo familiar y cultural, y que simplemente nos expone la realidad de un grupo sin necesidad de aludir a un color de piel. Y eso me parece que debe ser quizás un elemento que tenemos que reforzar. Nuestra identidad va a seguir reforzando aquello por lo que hemos peleado tanto, de considerarnos diferentes y con una diferencia negativa por el hecho de tener un color de piel o no. O sea, la obra de Yana no es más ni menos porque Yana sea negra, ni es ni más ni menos real su producción y la realidad de las personas que ella ha puesto en escena en su obra. O sea, eso me llamó mucho la atención y creo que puede dar pie para que Yana pueda decir si le parece o no, pero a mí eso me ha gustado mucho. Gracias, Gracias, Alina. Sí, bueno, un comentario cortito. Sí siento que al final del día creo que es una meta como artista que ser vista no como necesariamente artista negra o que la obra sea vista como obra de una artista negra o cierto contenido, sino simplemente es arte por un artista. Pero desafortunadamente vivimos en unos tiempos a veces que estoy muy consciente de que el valor a veces en ciertos espacios de la obra se da mucho
por el contenido y por quién lo hizo, que es un poco desafortunado en el sentido de que en cierta manera instituciones están buscando obras hechas por ciertos tipos de artistas con mucha más vehemencia porque necesitan visibilizar ciertas historias más ahora que antes. Y no solamente pasa con artistas afrodescendientes, pero está pasando mucho con artistas no binarios, artistas queer. El arte se está posicionando en el mercado por quién lo hace y las temáticas que cubre. Pero también siento que en cierta manera ayuda también como, quizás sería como una estrategia de mercado para el artista. Si ese es tu interés, ¿no? Aprovechar el momento para que estas historias salgan a la luz y no queden como un cliché más, ¿no? Como, sí. Y también a la hora de crear historias y narrativas que están siendo visibilizadas, que no entren dentro de un canon específico, que no sea necesariamente la obra que la gente cree que el artista negro debe estar haciendo, la artista negra debe estar haciendo, sino que sea lo que uno quiera hacer y punto. ¿No? Pero sí, nada más un comentario. Y la pregunta que me hiciste, la segunda, ya me la puedes repetir, por favor. Claro, era si desde tu experiencia el arte ha tenido presente a las mujeres negras como artistas. Justamente esto que mencionaba Lina, más allá de si te llamaban por ser negra puntualmente o tú como profesional del arte. Si las tomaban en cuenta como artistas y a las mujeres negras como objeto creativo. O sea, ¿de qué manera ha sido esta representación, digamos? Ok, siento que históricamente el primer encuentro que se da o uno de los primeros encuentros que se da de la mujer negra en el arte es más bien como musa, entre comillas, ¿no? Y no necesariamente musa respetada, pero más bien como una musa exotizada. Entonces, y no solamente con la mujer, pasa con el cuerpo masculino también, pero el cuerpo negro en general siempre ha sido como este fetiche, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso que utilizo fotografía de archivo, gran parte de las fotografías, si no la mayoría de las fotografías de archivo que me encuentro de época colonial específicamente, fueron tomadas con una mirada muy específica. Y lo que me interesa al rescatar, bueno, no tanto rescatarlas, pero sí apropiarme de las imágenes y buscar una manera de darles otra mirada y de reinterpretarlas e incorporarlas en la obra, es tratar de quitarles esa mirada y toda esa carga exótica y sexista y también sexual que tienen muchas de estas fotografías y darles otro tipo de mirada. Pero sí siento que mucho de esos primeros encuentros con el cuerpo femenino, cuerpo negro femenino, no necesariamente fue con respeto. Y la mujer como artista ya empieza ya como en el arte moderno y probablemente antes, ¿no? Sabemos que en el continente africano y en otras partes de América y en diferentes partes, continente africano, perdón, y el continente americano y otras partes del mundo han existido mujeres negras, desde principios de los tiempos, ¿no? No está documentado con nombre y apellido, desafortunadamente, no es como que podemos decir, no es lo mismo como decir Picasso, por ejemplo, que uno dice Picasso y todo el mundo sabe quién es, o ahora actualmente, hablando específicamente de Panamá, que uno dice Olga Sinclair y todo el mundo sabe quién es Olga Sinclair, pero sí han existido mujeres negras artistas. Ojalá supiéramos sus nombres, sus apellidos, de dónde venían, ¿no? Cuáles eran sus prácticas, sus procesos, hubiera una documentación mayor. Creo que hay una documentación de una escultora en el continente africano, no recuerdo el nombre, y es material con el que me acabo de encontrar, que no puedo darles la información correcta desafortunadamente, pero sí existieron. La cuestión es que ahora por lo menos
podemos encontrarnos con estas artistas y saber quiénes eran, por lo menos en la época moderna, ¿no? Y ojalá hubiera una documentación mayor, digamos, de toda América, saber quiénes eran estas artistas en México, en Belice, que sé que hay artistas en Belice mayores haciendo obra con artistas contemporáneas. Katie Numi Usher, casualmente en Belice, hizo una colaboración con una artista ya mayor, no recuerdo su nombre, una señora como de 80 y pico de años, que hace textiles. Pero no es como que vamos a la universidad a estudiar artes visuales o estudiar arte y que nos hablen sobre ellos. Entonces no, lo que nos enseñan usualmente es, ¿sabes?, la presencia del artista, el hombre, y verlo también como maestro, que es otra cuestión, ¿no? Que no sabemos de mujeres artistas que sean consideradas como maestras en escultura, maestras en pintura, que creo que nos hace falta. Pero sí existen, ¿no? Sí existen. Creo que poco a poco, quizá con investigación, poco a poco vayamos sabiendo sus nombres, pero ahora, por lo menos contemporáneamente, el arte moderno contemporáneo sí se le está dando luz a las prácticas de otras artistas, especialmente mujeres, más allá de lo que conocemos en los libros y los textos. Y se están escribiendo textos en donde está esta información. Entonces, en cierta manera, la historia está cambiando, ¿no? Se está incorporando, está mucho más cerca de la realidad, ¿no? Porque la visión anterior obviamente era solamente la masculina. Así es. Y en efecto, siempre pienso pues que la experiencia también produce conocimiento. Esto aplica pues en algún ensayo escrito y por supuesto también va a aplicar en el arte. Y me pregunto, y esto justamente porque sabemos que la historia del arte que nos enseñan es eurocéntrica y colonial, que viene desde la antigua Grecia, Roma y todo esto que conocemos hasta la actualidad, ¿no? El arte que está como a la vanguardia, que creo que es lo que se conoce del siglo XXI. Pero mi pregunta ¿es posible generar conocimiento a través del arte? Y si realmente, por lo menos tú como profesional, tienes ese objetivo de generar conocimiento a través del arte, o cuáles son, digamos, qué te inspira a través del arte, qué es lo que primordialmente quisieras comunicar. Ahorita te enfocas en el collage, y no necesariamente, y me llama la atención, porque seas una mujer negra que trabaja el arte o seas artista, vas a trabajar o a pintar o crear arte específicamente de cuerpos negros. Supongo que harás también otro tipo de arte. Pero puntualmente veo que haces trabajos de mujeres negras a través de los collages, ¿cierto? Entonces me preguntaba, ¿tú crees que es posible generar conocimiento? ¿Le llega a otras poblaciones que quizás ven o adquieren conocimiento desde otras estrategias, desde otros puntos, otras miradas? Creo que sí, o sea, el arte como tal, o sea, el arte sí genera conocimiento. Quizá no sea el primer objetivo del artista crear una obra que digamos, cambie la manera de mirar un tema específico o busque revolucionar algo que esté pasando actualmente, ¿no? Como en el arte contemporáneo. Creo que en muchos casos el artista crea porque es lo único que sabe hacer y es lo que le da vida y es como opera, ¿no? Es lo único que conoce y es lo que mejor conoce. Pero cuando el trabajo sí surge de experiencias o de la experiencia de uno o entra en contacto con la experiencia de otro, creo que sí, sin querer queriendo,
tiende a crear conocimiento, nuevas maneras de ver el mundo, nuevas maneras de tener experiencias con el mundo en el que nos encontramos. El arte que tiene mucho contenido social, por ejemplo, que es muy político, que va en contra del status quo, sabemos que ayuda a crear estas reinterpretaciones de nuestro día a día y genera otras maneras de pensar, otros discursos, y sí, genera conocimiento. Y si los jóvenes entran en contacto con ese tipo de contenido, de una vez empiezan a cuestionar el mundo en el que viven y ya de una vez empiezan a dispararse estos cuestionamientos y maneras de pensar, que creo que sí, definitivamente es una manera de generar conocimiento. Y si queda esto documentado, que es mucho lo que está pasando también con los artistas, especialmente también en Panamá, que estamos viendo que está surgiendo mucho arte joven, muchas experimentaciones con materiales, mucha documentación, hay muchos documentales nuevos, cine que está despertando. Creo que sí, o sea, todo este material queda como una nueva manera de ver el mundo, interpretarlo y consumirlo también, ¿no? Y sí creo que es inevitable que en algún momento esto quede como nuevas maneras de procesarnos, ¿no? De vivir, de existir, y sí genera conocimiento. O sea, aunque no sea el objetivo primordial. En mi caso, lo que yo estaba pensando cuando empecé este camino fue llenar un hueco que no veía, o sea, llenar un hueco de información que yo no sentía que existía. O sea, yo no me veía representada en el mundo del arte aquí especialmente. O sea, primero no veía muchas artistas negras, no veía el tipo de arte que de repente yo quería consumir, no me veía a mí representada tampoco de una manera que yo quería ser representada. Si estaba en televisión, era una época también que estaban muchos programas medio burlones, de negritud, muchos chistes de doble sentido. Era una época antes que no era, digamos, políticamente correcto expresarse de cierta manera, entonces, y a nadie le importaba tampoco, o sea, o no le importaba en el contexto del, digamos, del colectivo. Ahora la respuesta es diferente, ¿no? Estamos mucho más conscientes de qué puede crear conflictos con otros grupos, y también cómo se siente la gente cuando se ofende, cuando se ve representada de cierta manera. Y bueno, yo estaba tratando de llenar un hueco de información que sentía que hacía falta, y luego también quería hablar de temas que me interesaban. O sea, es una época, o sea, sé que es el pasado, ¿no? Muchas personas lo ven como el pasado, yo lo veo como una interpretación del pasado para entenderme a mí en el presente. Y es la época que me llama más la atención, porque siento que tampoco hay una representación femenina dentro de la documentación sobre la construcción del canal. Entonces, y si la hay, o sea, dentro de lo poco que hay, muy poco se habla de cómo se sentían, qué las motivaba, qué amaban, cómo amaban, qué hacían en el día a día. O sea, no hay una interpretación de ellas ni una representación que las haga ver como seres humanos. Entonces, para mí el objetivo en ese momento era representar a la mujer de una manera respetable, ¿no? Para así también verme a mí de una manera respetable. No sé si tiene sentido, pero era llenar un hueco. Y sin querer queriendo, así como la obra va entrando en ciertos espacios, me comentan que hay mucho de la información que estoy compartiendo, de la manera de mirar la presencia femenina durante la época, los ha hecho ver que es información que no conocían. Pues. O sea, no habían pensado siquiera en la mujer durante esa época. Entonces, que parece un poco bizarro también, pero sí es una historia que es muy masculina. Y bueno, en cierta manera estoy quizá sin querer queriendo, creando conocimiento también, pero no fue mi objetivo al principio. Estaba haciendo algo muy egocéntrico, llenando un hueco que yo quería, ¿no?, llenar. Y sin querer se convirtió en esta cuestión
que de repente tiene algún nivel de importancia, quizás en unos 10 años a nadie le importe, quién sabe, pero por ahora sí. Y también lo que has mencionado sobre los cuerpos, sí me interesaría hablar sobre otras etnias y demás. O sea, honestamente, mi obsesión con representar a la mujer negra es tal que no sé, no me veo haciendo otra cosa. Entonces, siento que ahorita, por lo menos, por un muy buen tiempo, lo estaré haciendo. O sea, no me veo haciendo otra cosa. Y creo que también en algún momento llegará ese día que será Gianna retratando o haciendo obras sobre mujeres, y punto. O sea, nadie se va a preguntar si eran negras o, ¿sabes? No, quizás, quién sabe. Así es, todo comunica. Y antes de ti, Alina, el doctor Olmedo Beluche quería hacer una pregunta, así que pueden encender el micrófono. A ver. Hola, Gianna. Muy interesante todo esto. Especialmente me llamó la atención la obra que dice The Space Between, las manos, cómo las hizo, que no están necesariamente, salen del cuerpo de la persona que aparece en la cara, en la imagen. Y también me llamó la atención la primera, que es sobre habrá mejores tiempos, algo así, que la carta que aparece chamuscada en la parte de abajo. Yo soy lego completamente en este tipo de arte. Recuerdo en secundaria nos pusieron alguna vez a hacer collage con recortes de revistas y las pegábamos sobre una tabla y después le pasábamos barniz encima. Pero como estamos en la época tecnológica actual, entonces la pregunta es, ¿cómo es el collage que usted hace? ¿Es electrónico o directamente así como me enseñaron a mí en la escuela? Tengo esa curiosidad sobre la técnica. Sí, estos son todos, son físicos, son recortes. Usualmente, bueno, cuando empecé a trabajar collage, empecé con revistas y también, o sea, recortes de periódico, cartas, o sea, letras, no texto. Sí, muy similar a la manera que usted menciona de trabajar el periódico. Y llegó un momento que al querer trabajar más grande, me limitaba a trabajar con revistas. Entonces empecé a imprimir y reproducir las imágenes que me interesaban. Entonces, bueno, esta en su mayoría son reproducciones en algunos casos, o sea, lo que es la casa de madera y demás, son fotos de casas aquí en Panamá, en Río Abajo, La Bocatón, cuando existía, en paz descanse. Y sí, estaba como que tratando de recrear, porque me gustan mucho los caserones, ¿no? Crecí en una casa de madera arriba, cemento abajo, o sea, típica casa de Río Abajo, hasta que se restauró la casa. Pero sí viví en esa misma casa, en la misma casa que compró mi bisabuela casualmente. Y me gustan mucho, me parecen muy, no sé, es como, repito, o sea, tiendo creo que a romantizar ciertos aspectos de la cultura y del espacio y demás. Pero sí, usualmente lo que hago es reimprimir o imprimir las imágenes que encuentro que me llaman la atención. Y en el caso del texto es de un cuaderno de una de mis tías abuelas, que solía escribir mucho sobre, como que hacía estudio bíblico y sí, en eso de estar estudiando la Biblia y demás, como que se hacían unos quizzes bíblicos. Entonces, lo que me gusta mucho de la parte de esa nota en particular es el hecho de que es una carta a mano, es un texto real, escrito a mano. Y también ese tipo de caligrafía de la época, ¿sabes? Bueno, en esa época también me tocó, muy poco, pero me tocó tener que hacer caligrafía en la escuela. Entonces llega un momento que todo el mundo tiene esa letra bonita, que claro, ya la mía no es así, pero me gusta mucho.
ver ese tipo de caligrafía tan ordenada y tan fácil de leer. Y me parece también como una obra de arte en cierta manera. Lo de quemarlo es como darle otra textura para no colocarlo así, simplemente pegarlo, pero sí, es algo que me parece bonito. Alina, ¿querías comentar algo? Sí, precisamente retomando el interés de Gianna, pensaba en la representatividad de las distintas generaciones de mujeres, y si se va al plano de mujeres negras, yo recuerdo en un diagnóstico que casualmente tanto Gianna como Nash, ustedes participaron. Para mí fue muy interesante ver cómo las adultas mayores de 70, 80 años, ellas hablaban de su realidad de una manera muy distinta a como hablan las mujeres de 50 años y como hablan la gente joven hoy de 20 a 30 años. Para ellas la realidad fue diferente, las expectativas. Recuerdo en Bocas del Toro, Gianna, y por eso decía, estas cosas valen la pena. Yo lo escribí, pero de ahí no más. Hablaban de una señora, Mrs. Smith, que era la señora que atendía a todos los niños que habían venido de las islas del Caribe y que sus papás trabajaban en la compañía en Bocas del Toro. Entonces, ellos eran muy pobres, con muchas limitaciones, era como una condición. Y Mrs. Smith, por una cuestión de su misma profesión de fe y de acompañar a esta niñez en medio de tanta agresión que recibían, todas las tardes después que salían del colegio, iban a la iglesia o a veces a la casa de Mrs. Smith. Y ella les enseñaba lo que ellos llamaban un buen inglés. Todos ellos hablaban inglés coloquialmente, pero Mrs. Smith les enseñaba cómo debían hablar el inglés. Les enseñaba a utilizar los cubiertos. Les enseñaba cómo debían los niños acomodarse la corbata. Les enseñaba cómo debían sentarse las niñas. Ella era como especie de una educadora amplia, donde toda esta población migrante confiaba en que sus hijos en la tarde fueran con Miss Smith, y que era una manera que ella les daba como herramientas para lidiar en un contexto que trataba muy mal a los niños. Y ella quería reforzarles cosas y valores que no iban a encontrar fuera, porque los segregaban. Mrs. Smith, además de estas maneras y de un buen inglés, y utilizo lo de buen inglés porque así me lo comentaron ellos, también les daba clases de música y de canto. Ellos tenían que, ella los ubicaba y tenían un coro. Y a mí, por ejemplo, viendo tu trabajo, pienso cómo esta señora mayor atendió a la niñez tan sola, tan desprovista, tan discriminada, para darles herramientas para enfrentar el mundo. Eso efectivamente, Gianna, no está registrado. Pero cuando a mí me lo contó una señora de 70 años, que ella recordaba a Mrs. Smith y lo comentó, y todas las señoras que tenían más o menos su edad allá en Bocas del Toro, comenzaron, sí, yo fui, yo no sé cuánto, a mí Mrs. Smith. Y ahorita veía eso y decía, bueno, Gianna está recreando un momento particular, pero ¿cuántas historias se podrían recrear así? Y cuántas historias inclusive desde la corporeidad de las mujeres y las profesionales negras hoy, que es algo como que parece mentira, Gianna, pero aún en un mundo donde lo políticamente correcto no es la discriminación ni el racismo,
sabemos que en la realidad eso subyace allí. Y para la mayoría de la gente, pensar hoy en un artista como tú o en Nash dirigiendo un grupo o yo desde mi especialidad resulta raro, extraño, y que podamos hablar con solvencia de estas cosas. Entonces, me pareció muy llamativo y ojalá en tu proyecto, anhelo, así como anhelé tantas cosas cuando te conocí, también se puedan hacer collage de muchas historias por contar, pero contar con este valor, con este conocimiento, expresión crítica y en su justa medida, porque yo creo que eso es lo que va a hacer la diferencia, que es en su justa medida. Y me encanta, me encanta. Por eso te contaba la historia de Mrs. Smith. Yo decía que si alguna vez tuviera dinero para investigar, me iría al trabajo de campo para rescatar la historia de Mrs. Smith y de cuántas generaciones no acompañó en Bocas del Toro. Sí, Nash. Me quedé como en pausa. Yana, anteriormente he visto presentaciones tuyas y has hablado sobre esto de crear puentes. Entonces, ¿a qué te refieres con esto de crear puentes? ¿Y por qué puntualmente tú como artista visual elegiste el collage? ¿Solo vas a trabajar el collage? ¿Y a qué te refieres con trabajar puentes? Bueno, lo de trabajar puentes era, bueno, pensando en cómo conecto generaciones, como mencionó Alina, cómo busco, y ni siquiera es tanto que estaba buscando hacerlo, ¿no? Pero quedó pasando por el material con el que trabajo, quedó conectando diferentes partes de la diáspora africana y en diferentes momentos del tiempo, aun cuando el tiempo como tal realmente no es importante, ¿no? O sea, me enfoco como en ciertos momentos dentro del tiempo, dentro de la vida de ciertas personas, aun cuando no la estoy documentando, pero no busco que haya algún tipo de cronología de lo que estoy tratando de contar o reproducir. Entonces, lo de los puentes, sí, lo de estar conectando personas, situaciones, países, continentes, ha pasado porque trabajo con material de archivo de diferentes partes de la diáspora africana. Entonces, sin querer queriendo, me he estado conectando personas que quizá en la vida real nunca se verían, que nunca interactuarían unas con otras, pero están interactuando y están juntas en un collage, aun cuando quizás en la vida real nunca se hubieran conocido. Entonces, llega un momento que todas estas historias y sus experiencias también quedan conectadas de una manera u otra. Y también, sin querer queriendo nuevamente, he estado conectando también experiencias similares, ¿no? Porque aun cuando estamos separados o separadas unos de otros por estos cuerpos de agua y por todas estas experiencias y algunas buenas y otras malas, hay mucho que nos ha pasado en el continente africano, en el Caribe, en Latinoamérica, en América, que son experiencias muy similares. Entonces, siento que el trabajo llega a conectar estas experiencias y a crear como un lazo tan medio simbólico de cómo nos parecemos aun cuando somos tan diferentes. Y bueno, sin querer, lo del puente ha ocurrido. Y sí, todo ha pasado es más bien por el material con el que he estado trabajando. Y la otra pregunta que me hiciste es, Nash, disculpa, se me escapó. Tú como artista visual has elegido el collage como tu herramienta. ¿Por qué te gusta el collage? O sea, puntualmente, o en algún momento piensas trabajar con otras técnicas. Muy buena pregunta. No sé.
El collage me gusta por la inmediatez del mismo medio. O sea, es un trabajo que es un medio con el que puede trabajar cualquiera. Es muy democrático, digamos, ¿no? Creo que lo de volverse experto en el medio es en el camino que puede ocurrir si a uno le interesa. Pero es un medio con el que puede trabajar cualquiera. O sea, lo hacen los niños en la escuela, lo hacen los adolescentes, lo hacen adultos, lo hace todo el mundo, lo hacen profesionalmente y hasta en algunos casos como terapia también, ¿no? Y para expresarse nada más. O sea, es muy, muy versátil el medio, que es por lo que a mí me gusta. La otra razón es porque honestamente soy muy dispersa, como que tengo mucha información y quiero estar en todos lados a la vez, y como que siento que el collage me ayuda a aterrizar ideas mucho más rápido. O sea, tengo como muchas ideas, me voy como muy macro y son demasiadas cosas que quiero hacer, y al trabajar collage me ayuda como a sintetizar ideas mucho más fácil y llegar a conclusiones mucho más fácil y a visualizar cosas mucho más fácil. También mi mente trabaja como en collage, ¿no? Usualmente como que agarro de aquí, agarro de acá y voy como que creando estas conexiones que a veces ni siquiera existen, pero de alguna manera tienden a tener sentido. Entonces el medio como tal me permite llevar a lo físico todas estas ideas que tengo flotando y aterrizar todo mucho más rápido también, porque sí, como mencioné, tengo muchas ideas y al dibujarlas, porque estaba dibujando antes, estaba haciendo retratos hace como, sí, como en 2017, desde el 2013 a 2017 aproximadamente, lo que más hice fueron retratos a lápiz. Y aun cuando es un medio muy rico también, me encanta, porque también, o sea, es un poco, no es tan fácil como uno pensaría. El problema con el lápiz es que demora mucho. Entonces, hacer un dibujo, digamos, del tamaño de una puerta, me tomaría meses. Y yo quiero poder hacer eso rápido, como que aterrizarlo. Entonces, collage me permite desarrollar cosas en mucho menos tiempo. Que tampoco significa que la técnica es fácil, tan fácil como parece, porque poder como pensar en composiciones y demás es la parte que se dificulta. Igual es un medio que es muy versátil y dinámico. Y sí creo que por mucho tiempo estaré trabajándolo, porque igual ahorita, igual que en la temática, no me veo haciendo otra cosa. Como que tiene sentido, como que no me imagino, es como tratar de imaginarse la vida de uno diferente hoy. No puedo, no encuentro la manera. Entonces estoy muy feliz con el medio, perdón. Me trata muy bien, así que yo voy a seguir con el medio la mayor cantidad de tiempo que pueda. Fíjate, tengo dos preguntas, una para Alina. Alina está acá como comentarista, hace intervenciones al espacio. Y otra pregunta para ti, Yana. Una para Alina, puntualmente, porque el tema también es esto de la representación. Y Alina, ¿por qué existe mayor representación de los cuerpos negros en ciertos meses del año más que en otros? ¿Por qué puntualmente? Y Yana, desde tu especialidad, ¿cómo ves la representación de la negritud en el arte actualmente en Panamá? ¿Y cuáles son los avances o los retos que ves, los retos que van a futuro hasta el momento? Cualquiera de las dos puede responder primero, no se sientan cómodos. Bueno, yo voy primerita para que Diana, que es la experta en eso, hable. Yo diría como que separaría dos cosas. Creo que la lucha política reivindicativa de muchas mujeres negras a lo largo de la historia tiene como resultado varias de las cosas que hoy vemos.
en la estadística de censos, que yo creo que es importante contarnos, pero no estoy muy convencida que contarnos genere políticas públicas de cambios. Por lo menos aquí en Panamá, la pobreza ha sido contada. Las cosas no han cambiado. Los grupos indígenas han sido contados y siguen siendo los de pobreza extrema. Ahora, las personas negras comenzamos a ser contadas, pero el aparecer en la estadística no es una condición para que políticas públicas y de ejercicios de derechos se hagan realidad. Eso no es cierto. Aunque se venda así, la realidad a través de los tiempos nos habla de que no ha sido así. Por otro lado, no demerezco en lo absoluto la lucha reivindicativa por reconocer las limitaciones para el ejercicio de lo que como seres humanos iguales a todos los demás tenemos. Y yo creo que ha sido una lucha que sigue costando vidas, sangre, emocionalidades muy afectadas. Y eso merece reconocerse y de esa manera respetarse y hacerlo presente de esa manera. Lo que creo es que también el poder del mercado y de los grupos poderosos hoy utilizan todas las identidades que está permitiendo el mundo global, porque también favorece al mercado. Y lamentablemente la imagen hoy de las personas negras, como de muchas otras identidades, permite lucrar de gran manera al mercado, a costa de los cuerpos y las identidades siempre racializados. Hoy cualquiera habla de inclusión porque le pone en el texto o sale alguien y dice, hay alguien negro. En estos días estaba en una oficina y estaban tomando fotos del personal de la oficina. Fue horrible, porque dijeron, ay, que venga fulano, porque como él es negro, así damos la imagen de inclusión. Esa es la realidad de la inclusión. El pensamiento que de verdad considera que todos somos iguales y que debemos aparecer en igualdad de condiciones, aún en una foto o en un video, está muy lejos de cumplirse. Es el mes de la afrodescendencia, el día de las etnias negras. A mí me deprime como mujer negra cómo la gente habla de que va a comprar un disfraz. Y la idea que tienen en su mente del cuerpo negro, de la vestimenta negra y cómo parecer negro. Yo soy negra todos los días del año y las 24 horas del día. Yo no me tengo que vestir como negra. Y me choca que la gente diga, es que yo me voy a vestir hoy de negra. Ya le compré el disfraz a mi hijo para que vaya de negro, porque no es de afrodescendiente, ¿eh? Voy vestido de negro, de negra. ¿En qué sentido algo que tenía toda una propuesta reivindicativa, crítica, de recuperación histórica, se ha convertido en una de las tantas piezas del mercado, del discurso contemporáneo global, sin haber transformado nada? Nada. Entonces, a mí, sinceramente, por una cuestión de convicción, en estos días es cuando menos me pondré cualquier cosa que la gente imagine
que eso me define como negra. Porque también estas son estereotipos. Ay, que tú no te peinas como negra. Ay, que tú no hablas como negra. Ay, que tú no te comportas como negra. ¿Y quién define mi negritud? O sea, ¿qué queremos? ¿Que sea el mercado el que me diga a mí ahora cómo mi corporeidad se va a expresar? Ese mismo mercado que hace unos tiempos atrás también criticaba mi cuerpo o lo exotizaba, ahora lo exotiza con una vestimenta que a mí no me dice nada. Entonces, en ese sentido, yo creo que para gente que trabaja comunicando, representando, hay una gran responsabilidad en cómo se nos representa y si hay que representarnos a partir de qué criterio. Pero el mercado está haciendo uso de esto como se le pegue la gana. Y yo creo que subestimando y devaluando toda una lucha y un trabajo que ha habido detrás por darnos un lugar que nos corresponde. Así lo vería yo. Gracias, Alina. Y ahora la compañera Yana, ¿cómo es la representación de la negritud en el arte actualmente en Panamá? ¿Cuáles son los avances y los retos que existen? Bueno, creo que la representación más que nada es limitada y creo que está pasando porque es difícil como artista siendo, o sea, uno siendo de un grupo étnico que no se ve representado, decidir ser artista o estudiar arte, ¿no? Más allá de todo el tabú que existe en torno a no poder vivir del arte. O sea, decidir estudiar la carrera o decidir tener una carrera en el arte siendo una persona negra o afrodescendiente, se vuelve un problema cuando no hay espacios que muestren obra de artistas que se ven como tú, de obra en donde tú te veas representado. No hay espacios en donde los dueños de los espacios sean negros o afrodescendientes, que sí entiendo que es difícil tener, ser dueño de un espacio o mostrarlo. Creo que en ese sentido ayuda a continuar esta representación limitada. O sea, sí, es limitada la representación de artistas en el medio actual. Y en cuanto a avances, sí han habido avances. O sea, creo que es lento pero seguro, ¿no? Es difícil, o sea, no es fácil. O sea, el mercado del arte como tal es difícil. Pero si uno está mentalizado a que eso es lo que uno quiere hacer, hay que echarle ganas. Creo que en parte eso es lo que ayudaría a abrir el espacio a que hayan más artistas afrodescendientes dentro del, especialmente aquí en Panamá, ¿no? Sin importar lo que estés haciendo. Y no es una técnica específica, un medio específico, no tienes que ser escultor o pintor. Si eres fotógrafo, cineasta, o si eres fotógrafa, cineasta, pintora, escultora, o sea, buscar la manera de abrirte camino, crear comunidad entre los que ya están, ¿no? Buscar mentoría si es necesario. Sí, o sea, hay, la representación es limitada. Avances hay, vemos a muchos artistas que están haciendo grandes cosas. Ahora mismo en el Museo de Arte Contemporáneo, que creo que es la primera vez en la historia que hay tantas artistas negras e indígenas en el museo a la vez, ¿no? Está la obra de Risette Yangues, ¿no? Que es panameña, también es artista, fotógrafa, cineasta. Está Lisette Nin, que es dominicana, radicada ahora mismo en España. O sea, no es panameña, pero es una artista negra queer.
son algunos referentes. O sea, la cuestión es también ir a esos espacios que están abiertos al público, no sentirse intimidados o intimidadas por el espacio, o sea, aventurarse a aprender quiénes son los que están y si encuentran faltas, buscar la manera de llenarlas, ¿no? Y sí, esos son algunos de los avances. También hay muchos artistas haciendo murales. Está Matt Magos, Sergio Smith, que no es mujer, pero es genial su trabajo y deberían verlo los que están interesados en el arte urbano. Y también trabaja sobre otros soportes. Y son artistas locales, son artistas negros que existen, son artistas jóvenes. Si los jóvenes están buscando inspiración en algún lado, o sea, existe. Las redes sociales ahora están ampliando y abriendo este mundo de posibilidades de artistas que están haciendo cosas totalmente diferentes y que no entran dentro del estereotipo de cómo se debe ver el arte por un artista negro o afrodescendiente, negra o afrodescendiente. Retos los hay porque, como mencioné, no hay espacios. Ahora mismo los espacios de institución, los típicos espacios de estas instituciones que muestran trabajo o muestran el arte que son considerados para la élite y de la élite, no necesariamente están interesados en mostrar trabajo por artistas con el contenido como el nuestro, pero no significa que no hay maneras de hacerlo de todas maneras. Y creo que también si se juntan varios artistas y encuentran una manera de mostrar un trabajo en otros espacios, la Universidad de Panamá tiene una galería, o sea, por algún lugar se empieza, la cuestión es encontrar la manera de visibilizar el trabajo de uno y no dejarse truncar por cómo están funcionando las cosas actualmente. Yana, y quería preguntarte, y para el público que nos ve en Facebook, de pronto hay investigaciones que tengan con un enfoque en el arte hecho por artistas panameños afrodescendientes que de pronto nos sirvan de referencia. O sea, ¿existen hasta el momento? ¿Hay o hace falta todavía hacer de pronto más investigaciones al respecto? Creo que se necesita más investigación porque ahorita hiciste la pregunta y lo primero que pensé fue en el trabajo del doctor Peter Sok, que trabaja en la Universidad de Texas, si no me equivoco. Él tiene un trabajo de investigación sobre los diablos rojos, que o sea, tiene años de investigación, pero específicamente artistas afrodescendientes, específicamente mujeres, por ejemplo, sería muy interesante que se hiciera algo. O sea, la exhibición que mencioné que está en el Museo de Arte Contemporáneo actualmente va a tener un catálogo, ¿no? Pero obviamente no incluye a todos los artistas y todas las artistas negros y afrodescendientes que están en Panamá, que sería muy interesante que hubiera una investigación bastante crítica, inclusiva y que abarcara no solamente la diversidad en las prácticas, pero también en la diversidad en cómo surgieron esos artistas, porque no todo el mundo es no viene de estudios académicos, muchos son empíricos. También está el Taller Portobelo, que tiene una exhibición también en el Museo de Arte Contemporáneo, y ese es otro movimiento artístico en Panamá, con otra estética completamente diferente, y una estética muy particular, que lo interesante del Taller Portobelo, o sea, eso sí creo, no me extrañaría que haya una investigación y desafortunadamente no la conozco, pero el artista panameño Arturo Lindsay ha estado apoyando el Taller Portobelo por años, y casualmente es quien curó, creo que en parte curó la muestra que está en el MACA ahorita. Y sí, es una escuela de arte, y creo que es la única escuela de arte que tiene una estética muy particular. Y es muy interesante, si no existe un estudio o un ensayo o un escrito o algo más a fondo, que exista, que se vaya trabajando. Y sí, si no lo han visto, les recomiendo que vayan al museo y le echen un ojito. Muchas gracias, Yana de Dier, por aceptar realmente esta invitación y conversarnos acerca de tu trabajo.
de tus artes, a Lina Torrero también por sus intervenciones, sus comentarios, agradecer al doctor Giovanni Bellucci por el apoyo también desde Costa Rica para llevar a cabo y llegar a más lugares esta actividad, y desde el Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades seguiremos, y el Grupo de Estudios Africanos y Afrodescendientes, seguiremos generando actividades y conversaciones, diálogos como estas. La idea es poder intercambiar conocimientos, cuestionar ya conocimientos que existen, saber cuáles son nuestros retos, cuáles son los avances, porque también es importante hablar de los avances y de los retos que vienen más adelante. Es un espacio para abordar diversos temas, desde deportes, artes y desde una mirada crítica. Y pues gracias a las personas que se conectaron en el Facebook, quiero recordar que este YouTube va a quedar grabado en el YouTube del CIFU, rayita en el medio UP, para que más adelante puedan compartirlo o acceder y utilizarlo de pronto como referencia. Les agradezco a todos, a todas, y entonces nos vemos en la próxima. Hasta luego.